Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén al mejor. El día de hoy yo soy Ángel y bienvenidos una vez más a el canal sin un buen nombre. En esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar de la más reciente película de Universal y Warner. Estamos hablando de la película de Twisters. Aquí en Latinoamérica llegó con el nombre de Tornados. Hay cosas interesantes por las cuales hablar de esta película, pero como siempre, primero vamos a ver el tráiler y ahorita vamos a hablar de la ficha técnica. You ride 'em. We got twins! Twins! Ok, como tal la película está catalogada como una secuela de la película de 1996 llamada Twister, que, pues, si mal no me acuerdo, aquí en Latinoamérica llegó simplemente con el nombre de Tornado. Y realmente no tienen muchas cosas en común, más allá del nombre y más allá de un poco la temática que habla de un tornado, en este caso de tornados en general. Pues realmente no es necesario ver la primera película como para entender los sucesos o cosas que van a encontrarse, o incluso de personajes que van a aparecer en esta película, porque lo que es esta recuela, ya saben, este remake barra secuela de un universo, básicamente es una historia bastante contenida por sí sola, en donde nos van a presentar a nuestros personajes principales. Obviamente va a haber algunas ciertas conexiones con la película anterior, pero en general es más que nada una película para que lo puedan disfrutar tanto personas que vieron la peli del 96 como personas que ni siquiera saben que, por ejemplo, esta es considerada una secuela. Entonces, en ese sentido, realmente es una jugada bastante interesante, bastante atrevida, porque pues, simplemente es eso, porque tal vez fuera de Estados Unidos y fuera de ciertos círculos, la película de Twister tal vez no es tan famosa del todo en varias partes del mundo. Antes de hablar del director, vamos a hablar del guión, porque la película como tal está considerada en la parte de historia, no tanto en la parte de guionismo. Está acreditado Joseph Kosinski. Joseph Kosinski es el director de la película Top Gun Maverick. Es muy interesante por un factor que voy a decir ahorita, un poco más cuando hablemos más de la película en cuestión. Kosinski como director es más conocido, Tron Legacy, Top Gun Maverick, como ya lo dije, y como escritor realmente tiene pocas películas. Tiene Oblivion y esta película de Twister, y creo que en medio tiene algún corto o algo por el estilo, no me acuerdo si es un largometraje, pero pues como escritor nada más tiene estas dos películas acreditadas. Ahora sí, como guionista como tal acreditado está Mark L. Smith. Esta persona es más conocida por su guión en la película de Iñárritu de El Renacido, Revenant, y tal vez un poco igual de misma manera sonada la película de Operación Overlord. Aquí hay algo curioso, dirige Lee Isaac Chung. Esta persona es curioso porque es el director de la película de Minari, y es curioso porque estamos volviendo a esta época de Hollywood. Esto ya lo vimos con la secuela de Un Lugar en Silencio, que la dirige el mismo director que hizo Pig. Entonces me parece curioso que estamos volviendo a esta época de Hollywood en donde para hacer estos grandes blockbusters de repente se van a estos nombres que tienen una o dos películas independientes y que les dan un poco más de libertad tanto en la parte de la escritura como en la parte de dirección, de pues saber qué es lo que haces y qué es lo que puedes hacer cuando tienes un presupuesto de 150 millones de dólares. Es interesante llamarla o considerar la franquicia porque solo hay dos películas con mucho tiempo de diferencia, y que a pesar de que pueden seguir expandiendo esto en el sentido de no necesitan tener una historia interconectada en cada una de las películas, pues la verdad es que ¿qué tanto puedes explotar una franquicia que se trata sobre tornados? Ok, es interesante, quería empezar con la conexión con el director, con el escritor de Joseph Kosinski. Antes de que se estrenara esta película en cines, obviamente pues toda prensa, todas las personas que ya la habían visto, pues ya estaban dando su opinión, ya había reseñas fuera y todo este tipo de cosas, y de repente empezó a sonar mucho que se comparaba de cierta manera a Top Gun Maverick, que por un lado me alegra que se considera Top Gun Maverick como un ejemplo de cómo debe tanto verse como sentirse una película de grandes presupuestos, un gran blockbuster. Entonces durante los próximos años, esto no los sorprenda, que se va a utilizar a Top Gun Maverick como un ejemplo de, o que se va a comparar a Top Gun Maverick para que intente traer más películas, así como la película más emocionante desde Maverick y este tipo de cosas. Pero simplemente me pareció curioso. No sé si esta conexión la hayan hecho específicamente porque Kosinski está involucrado de cierta manera en la parte creativa de la película. Básicamente, ¿qué nos va a contar esta película? La película nos va a centrar, básicamente, ¿de qué nos va a contar esta película? ¿Qué es la historia que nos va a contar Twister? Twister nos va a centrar como personaje principal a Kate, la cual es prácticamente una
una meteoróloga que tiene una teoría sobre el cómo se pueden dispersar los tornados con la ayuda humana para que así no se genere tanta destrucción en uno de los que son los grandes problemas que tiene, por ejemplo, Estados Unidos en diferentes épocas del año. Esto no es spoiler, cuando inicia la película lo que vemos es este experimento fallido y cómo pues vamos viendo cómo el equipo tiene Kate para poder llevar a cabo esta investigación, pues van muriendo a causa del tornado. Entonces lo que vamos a ver en la película es un poco de los dos únicos sobrevivientes que quedaron de ese experimento, tanto el trauma de Kate como al mismo tiempo el poder volver a desarrollar su experimento, pero con una mejor tecnología, con mejores lecturas que le puedan dar un resultado mucho más preciso de lo que la teoría te lo podría dar. Entre todo esto conocemos al personaje de Tyler Owens. Es un cazatornados, montatornados, creo que es el término que se utiliza en la película. Prácticamente son de estas personas que van directamente hacia el tornado a meterse al ojo del huracán y pues simplemente domarlo por la misma adrenalina que te puede dar ese tipo de cosas. Hasta aquí lo voy a contar, pero es bastante interesante el cómo manejan muchas cosas. Para mí es un poco menos acertada la comparación que se le hace con la película de Top Gun Maverick, porque son diferentes maneras de cómo se puede manejar un gran blockbuster. Si bien tenemos esta parte que es una espectacularidad visual con estos efectos del cómo se forman los tornados, de repente cómo vemos desde arriba cómo se forman, cómo tienen esta cresta. Top Gun Maverick, a pesar de que es o contiene una narrativa relativamente sencilla, es una película que logra tener un buen equilibrio entre el drama de la misma película, o sea, lo que te está contando la misma, con la espectacularidad de lo que estamos viendo, los sucesos con los aviones y todo este tipo de cosas. En el caso de Twister es un poco más diferente todo esto. Si bien tenemos esta parte de la espectacularidad visual y escenas de acción que realmente llegan a ser muy buenas y que la película se pasa volando por completo, es verdad de que tal vez para mucha gente se pueda sentir un poco más cursi, que se detiene mucho en lo que piensan los personajes, en cómo lo están viendo la situación, este tipo de cosas que tal vez pueden entorpecer un poco más a algunos espectadores de lo que hizo Maverick, porque de nuevo lo que hizo esa película fue darte acción sin control y desenfrenado, mientras que esta película te va dosificando las dosis de acción, mientras que lo que más le interesa principalmente, así como por ejemplo Day One, lo que más le interesa es la conexión humana, las personas, la historia que te está contando la misma película. Entonces en ese sentido pues sí puede llegar a entender de que llegue por un poco más el choque con la gente de lo que realmente espera. Es un poco lo que pasa con las películas de fenómenos naturales, pues es bastante raro y tienes que distribuir mucho de mejor manera. Esto no significa que la peli sea mala, de hecho, al igual que por ejemplo seguimos con las comparaciones con Maverick, es una película que es bastante predecible, pero como ya lo he mencionado mil veces, predecible no necesariamente significa que sea malo, sino que aunque sepas cómo pueden terminar algunos personajes en más de una ocasión, la verdad es que el viaje que maneja la película es bastante bueno. De nuevo, porque principalmente lo que se trata, más que el domar un tornado, por así decirlo, es trauma que tiene el personaje de Kate, el cómo va avanzando y el cómo ella misma se tiene que presionar para poder abandonar lo que ella ha considerado todo este tiempo algo que fue su culpa. La verdad es que la película lo maneja bastante bien, ya lo digo, narrativamente tiene sus altos, sus bajos. Es una película que, aunque me terminó gustando, es verdad de que pensaba que estaría más alto en cuanto a lo que se ha estrenado este año, y realmente no. Es una película bastante de confort, es una película bastante de te lo pasas bien. Dura 2 horas la película, por lo tanto 2 horitas palomeras en el cine, con acción desenfrenada, con buenas actuaciones, con un espectáculo visual bastante bueno, que eso es uno de los principales atractivos que tiene la película. Pues sin nada más que agregar, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse para estar al tanto de todo el contenido que subimos a este canal. Me despido, yo soy Ángel, adiós. Bye.